asalto millonario ocurrió en Asunción. La víctima fue un ciudadano coreano que inclusive fue asaltado y los delincuentes ingresaron a su vivienda. Sergio Valdés tiene todos los detalles de este asalto en pleno centro. Te escuchamos. Así es, y fíjense dónde estamos, frente mismo a la casa donde se produjo ayer a la madrugada este asalto, donde robaron por lo menos $10.000, 3,5 millones de guaraníes y joyas bastante valuadas, bastante dinero, hablamos de miles de dólares. En esta vivienda, como todas las mañanas, el señor Watson Son, de 67 años, salía rumbo a un evento religioso, a una misa, caminaba desde aquí hasta este sitio donde estaba hasta ayer en la mañana el vehículo Renault Kangoo, que es el que utiliza para ir a esta misa. Momento en el que dos hombres, dos sujetos, se encontraban del otro lado de este portón, precisamente escondidos aquí en esta zona de esta muralla en medio de la oscuridad, esperando atracarlo y finalmente solicitar de que entren y que puedan entrar hasta la casa, como vemos en el video del circuito cerrado de esta vivienda, y se va directamente hasta el ropero, hasta el placar de la familia, porque está compuesto con una esposa, según la familia, viven 2 personas en esta vivienda y trajeron lo mencionado anteriormente. Vamos a escuchar de boca de la propia víctima, señor Son, quien dijo de que no teme y esta mañana volvió a salir a la misma hora rumbo a una misa. Él es jubilado, es mantenido por sus hijos y en este barrio, San Vicente, realiza todos los días el mismo recorrido, que es básicamente de ir hasta la misa a esa hora. Y por supuesto en la entrevista nos dice que a pesar del temor, esta mañana tuvo que salir y nos cuenta algunos detalles de lo que fue este asalto. Entre dos vinieron, ¿verdad? Sí. 2 hombres. No estaban encapuchados, ¿no? No. ¿Qué le dijeron así cuando la amenazaron? Que querían entrar en la casa. Sí. ¿Sí? Y usted no puso resistencia, le dejó ya entrar, ¿verdad? Rápidamente. Sí, entra ahí yo 4:40 más. 40 más o menos abrí, ¿verdad? Soy iglesia, pasa ahí, acá, ahí adentro, rápido viene pistola, ¿verdad? Están esperando acá. Esperando, ahí esperando. Mi auto acá. Ahí ahorita así para abrir poco, ahí entra. Directo querían la plata, ¿qué te Sí, pedían? plata, pertenencia. Pelota, tu auto también lleva. Eso. 1,70 m alto. parece. Nunca le hice por el barrio ahí. No. No son de... Cara también. Kepi no uso. No uso así. Ese viene. Rápido entraron y ya, ¿en cuánto momentos Sí, salió? más ¿Cuántos minutos? golpe ya. Sí, rápido. ¿Se asustó tu esposa, Sí. señora? Señora también. Sí, señora adentro dormí, ¿verdad? ¿Estaba bien? Sí. Pero ella no se despertó o sí. Y más no escuchaste silencio, habla silencio. Así, Así no hace mucho ruido entrar. ese nomás. ¿En cuántos minutos más o menos duró todo? 5. Casi, ¿cuánto salí? 25 por ahí. ¿Tenés miedo, don Son, a la salida de la madrugada? Vos te das la misa, ¿verdad? Sí. ¿Tenés miedo a la salida de Sí. la madrugada? Según la policía de la Comisaría 18 Metropolitana del barrio San Vicente, aquí a unos 200 metros aproximadamente se encuentra una caseta policial que debería velar por esta zona que está poblada, según esto observamos, por la mayoría de población coreana, teniendo en cuenta la cercanía que tienen con el Mercado 4 para hacer sus trabajos en sus negocios. Según el comisario Sergio Paredes, esta caseta solamente funciona con un policía en horario diurno. Es por eso que en el horario del asalto, a las 4:40 aproximadamente, aquí en este lugar, no se encontraba ningún policía custodiando o ver la posibilidad de poder correr a estos hombres. Según dijo la víctima, eran jóvenes entre 20 y 27 años, portaban armas y en ningún momento lo agredieron físicamente. Vamos a escuchar el relato del comisario de la 18 Metro, Sergio Paredes. Tenía una arma larga y la otra, su acompañante, arma corta. Efectivamente, es como si fuera que sabían lo que estaba buscando. Efectivamente, así es. ¿El hombre que se dedica?
El señor, según manifestaciones de su hijo, el señor ya no trabaja, solamente está con su señora en su domicilio. ¿Estaba en ese momento la esposa o no? También estaba la señora, Pero a ella no le hicieron nada tampoco. tampoco le hicieron nada a la señora. Solamente el hombre se iba a subir a su camioneta y ahí le interceptaron. ¿Él nomás o estaba con su esposa en ese momento? No, él solo cuando se disponía para ir a la misa, él estaba solo en ese momento, era ahí. Y lo que quiero recalcar también que a su vida también estos malvivientes se subieron en el vehículo de la víctima y se fugaban en eso. Según la Policía Nacional, en esta zona del barrio San Vicente, sobre la calle Ingavi, no se registran habitualmente asaltos, es por eso que sorprende a la policía, pero de por sí ya las investigaciones de delitos de la Policía Nacional está detrás de estos delincuentes. En los videos no se aprecian bien los rostros, pero sí por las características y los movimientos se podrá hacer la investigación según dijeron desde la policía. Es lo que podemos informar aquí desde el barrio San Vicente, volvemos con ustedes. Muchas gracias, Sergio. Y bueno, momentos de terror vivió este ciudadano coreano en el barrio San Vicente de Asunción y de seguro la policía estará analizando en breve las imágenes de las cámaras de seguridad de la vivienda. Ahora vamos a una breve pausa y enseguida volvemos.